Muy buenas y bienvenidos. Antes de arrancar, quiero dar las gracias, pero sí, en mayúsculas, al blog La Playlist del Yello, porque de verdad han sido la inspiración para este repaso. Hoy nos metemos de lleno en la historia de un disco que lo puso todo patas arriba, el debut de Oasis, Definitely Maybe. ¡Vamos al lío! A ver, para entender de dónde sale Oasis, es que hay que ponerse en situación. Principios de los 90, el mundo de la música era el grunge americano. Angustia, pesimismo. Y mientras tanto, en Manchester, un tal Noel Gallagher escuchaba todo eso y pensaba, ¿pero de qué van? Justo esa actitud, esa especie de rabia optimista, fue la gasolina que necesitaba el Britpop para explotar. Porque es que la cosa en el Reino Unido tampoco estaba para tirar cohetes, ¿eh? Entre los sonidos así como etéreos del shoegaze y la bajona del post-punk, había un tedio, un aburrimiento general. La gente estaba ya un poco hasta las narices de tanta estética de leñador y de tanto pesimismo importado de Seattle. Algo tenía que pasar. Es que este es el resumen perfecto del panorama. El grunge era el rey absoluto, sí, pero en el Reino Unido se sentía un vacío enorme. Hacía falta algo propio, algo que recuperara esa chulería, esa melodía del rock británico de toda la vida. Hacía falta una banda que se plantara y dijera, se acabó la tontería, hemos venido a ser estrellas del rock. Y entonces, pues claro, aparecieron ellos, 5 chavales de Manchester con un talento que se caía de espaldas. Y lo que es más importante, con unas ganas viscerales de comerse el mundo haciendo música. Oasis no era un grupo más, no, era un terremoto a punto de reventar la escala de Richter. Y esto es súper importante, ¿eh? El sonido de Oasis no se cocinó en un laboratorio ni en un estudio de lujo. Se forjó a base de sudor, en locales mugrientos, ensayando 5 días a la semana. Esa disciplina les dio un directo que era una apisonadora. Y claro, ahí vino el gran reto, a ver cómo demonios metían toda esa tormenta en un disco. Es que el contraste era de película. Mientras Kurt Cobain, aunque fuera con toda la ironía del mundo, titulaba una canción Me odio y quiero morir, la respuesta de Noel Gallagher era Live forever, vivir para siempre. Toma ya, una bofetada en toda la cara. Oasis se posicionó como el antídoto perfecto a la oscuridad del grunge. Eran himnos sobre soñar a lo grande, sobre escapar y sobre todo sobre tener esperanza. Pero claro, una cosa es tener la energía y otra muy distinta es saber grabarla. La creación de Definitely Maybe fue una auténtica pesadilla. Un camino lleno de baches, de frustración, un lío tan grande que el disco estuvo a punto de no existir. Pasaron por 3 fases, a cada cual más desesperante. El primer intento, un desastre. Sonaba flojo, sin vida. En el segundo, Noel, frustrado, llenó las cintas con capas y capas de guitarras hasta crear un barullo tremendo, pero seguía sin funcionar. Y cuando todo parecía perdido, apareció Owen Morris. Vio ese caos de guitarras, que en teoría era un error garrafal, y dijo, esto es el sonido. Y con una mezcla magistral, convirtió el desastre en el muro de sonido que define el disco. Un golpe de genio, literalmente. Pensemos un segundo en lo que significa esto. 50.000 libras de 1994. El sello no solo las perdió, las tiró a la basura a propósito. La fe que Alan McGee, el jefe de Creation, tenía en esta banda era tan, pero tan grande, que prefirió palmar toda esa pasta y empezar de cero antes que sacar un disco mediocre. Era un todo o nada. Y claro, por si el drama en el estudio fuera poco, la chulería de los Gallagher tenía que hacer acto de presencia. Para su segundo single, Shaker Maker, decidieron, tomar prestado es un eufemismo. Digamos que fusilaron la melodía y la letra de un anuncio mítico de Coca-Cola, así sin despeinarse. La demanda, como era de esperar, les cayó encima rapidito. ¿Y qué respondió Noel cuando perdieron el juicio y tuvieron que pagar? Pues esta genialidad. Es que esta frase es el resumen perfecto de la actitud de Oasis. Descaro, ironía y cero ganas de pedir perdón. Les daba todo absolutamente igual. Y por fin, el 29 de agosto de 1994, el disco sale a la venta. Y lo que pasó a continuación no fue un éxito, no, fue una detonación. Definitely Maybe no solo convirtió a Oasis en estrellas, es que le pegó un meneo tan grande al panorama musical y cultural británico que lo cambió para siempre. 100.000 copias. 100.000. Para que nos hagamos una idea de la barbaridad, esto fue solo en el primer fin de semana. El público no es que quisiera ese disco, es que lo necesitaba con desesperación, aunque ni siquiera lo supiera. Y claro, con esas cifras, pulverizaron todos los récords. Se convirtieron en el debut más vendido de la historia del Reino Unido hasta la fecha. Pasaron de ser unos desconocidos a la banda más importante del país en cuestión de días. Una locura. Pero ojo, que parte del éxito se debe a una jugada de marketing que fue brillante. Alan McGee, el del sello, tuvo una visión.
En lugar de llevar a Oasis a las típicas revistas de música, se los llevó a las revistas de fútbol, a los tabloides, a la gente de la calle. Entendió que Oasis era más que música, era un sentimiento de la clase trabajadora y que iba a conectar con gente que normalmente pasaba de comprar discos. Y acertó de pleno. Y bueno, aquí estamos 30 años después, y el legado del álbum es que es innegable. La banda se separó, los Gallagher se tiran los trastos a la cabeza un día sí y otro también, pero da igual, le das al play y el disco sigue sonando fresco, potente y necesario. Las cifras desde luego hablan solas. Más de 15 millones de copias vendidas en todo el mundo. Lo que empezó como un fenómeno muy local, muy británico, acabó convirtiéndose en un clásico del rock a nivel planetario. Es que el poder de este disco desafía toda lógica. Pensemos en el recorrido. En 2024, 30 años más tarde, sacan una reedición y vuelve a ser número 1 en el Reino Unido. ¡Número 1! Y poco después se anuncia una gira de reunión para 2025 y las webs de venta de entradas revientan. La gente sigue teniendo unas ganas locas de escuchar estas canciones en directo. Al final, la pregunta que nos queda es esa, ¿no? ¿Qué narices hace que un debut se convierta en algo eterno? ¿Son las canciones, la actitud, el llegar en el momento justo? Definitely Maybe tuvo la suerte de tenerlo todo. Para seguir descubriendo más historias como esta, de verdad, hay que pasarse por el blog que inspiró todo esto, la playlist del Yello. Muchísimas gracias por estar ahí.